Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, no estoy compartiendo todavía, ¿cierto? Así. Listo, buenas tardes. Todavía tardes. Nuevamente, muchas gracias por atender a esta invitación de webconferencia. Hoy vamos a abordar las temáticas de la unidad 3, que es la implementación de técnicas cromatográficas específicas. Esos son los objetivos de la sesión. Fortalecer las temáticas de la unidad 3, que es implementación de las técnicas cromatográficas específicas, relacionando los diferentes conceptos y definiciones de las técnicas por medio de recursos tecnológicos. Y los objetivos específicos van a ser identificar las características de la cromatografía iónica y sus aplicaciones, y también de la cromatografía de fluidos supercríticos y sus aplicaciones. Entonces, esto es un breve resumen de lo que vamos a ver pues, a lo largo de la sesión, lo que es pues, la definición de cromatografía iónica, los fundamentos de la técnica, las diferentes aplicaciones que tiene esa técnica. Vamos a pasar luego a ver la técnica de cromatografía de fluidos supercríticos, los fundamentos y aplicaciones, y vamos a cerrar con la explicación pues, de la estructura del taller 4, de qué es lo que deben, digamos, entregar. Vamos a resolver algunas dudas y ya pues, sería entonces todo por parte de esta sesión de webconferencia. Entonces, retomando, pues, digamos, el macroconcepto que aborda todo este curso, que es la cromatografía. Recordemos que es una técnica de separación de mezclas que se basa en la distribución diferencial de los compuestos entre dos fases. Una que se denomina fase estacionaria, que permanece fija en una columna, y una fase móvil que transporta los analitos a través de esta. Y esa separación puede ocurrir por medio de diversas interacciones físicas, químicas, físico-químicas, diferencias, por ejemplo, también de tamaño. Más que todo, se lleva a cabo por diferencias en afinidad entre los analitos y la fase estacionaria y la fase móvil. Entonces, dependiendo pues de la matriz alimentaria, de los tipos de analitos que yo tenga para pues, analizar, asimismo aumentar la complejidad. Entonces, yo puedo, digamos que utilizar ciertas técnicas para ciertos analitos, y dependiendo pues, del tipo de analito, así mismo escojo la técnica. Por ejemplo, si yo tengo iones inorgánicos y también que son polares, por ejemplo, nitratos, cloruros, ese tipo de analitos requieren alta afinidad electrostática para poder lograr una separación. Si tengo lípidos y compuestos termolábiles como triglicéridos o vitaminas, pues estos se van a degradar con altas temperaturas. Entonces, por ejemplo, para los lípidos y los compuestos termolábiles, yo no voy a poder analizarlos por medio de cromatografía de gases, porque como sabemos, la cromatografía de gases tiene como principio la volatilización de los compuestos. Entonces, si yo voy a hacer o voy a llevar esos compuestos a volatilización, pues estos van a perder su identidad química y ya no los voy a poder analizar. Entonces tendría que utilizar otro tipo de técnicas que me permita hacer el análisis sin peligro pues, de que la muestra se vaya a dañar. También cuando tenemos contaminantes trazas, es decir, que son concentraciones súper pequeñitas, no puedo utilizar cualquier técnica porque necesito que haya una alta sensibilidad para yo poder utilizar pequeña cantidad de muestra y aún así obtener unos resultados pues confiables. Entonces aquí como ejemplo serían analitos del tipo de residuos de pesticidas. Entonces, como les mencionaba, exigen altísima resolución para las concentraciones mínimas, que son unas concentraciones extremadamente bajas. Entonces, la cromatografía iónica de fluidos supercríticos resuelven esos vacíos analíticos que presentan las técnicas de cromatografía de gases y cromatografía líquida de alta resolución, ya que estos pues, no pueden abordar eficientemente pues, ciertos tipos de compuestos o también de forma ecológica. Entonces, la cromatografía iónica se basa en la separación por afinidad electrostática. Entonces, aquí lo que se hace es separar iones y moléculas polares basándose en la carga eléctrica. Entonces, yo tengo una fase estacionaria que va a estar en la columna,
Y por lo general se utiliza una resina de intercambio iónico, ya sea aniónico o catiónico. Entonces, esas resinas van, digamos, recubriendo las paredes de la columna y si están, por ejemplo, cargadas positivamente, pues entonces me va a servir para separar compuestos con carga negativa y viceversa. Y entonces tenemos aquí que esa es la técnica pues definitiva para análisis de cationes y aniones, tanto orgánicas como inorgánicos. Y aquí la fase móvil es una solución acuosa que es conductora y transporta la muestra. Entonces, digamos, esa muestra conductora o esa fase móvil conductora va a competir por esos sitios o esas cargas más bien de que tiene la resina. Tengo también, bueno, la fase estacionaria que es la resina que ya les mencioné, que es de intercambio iónico, que es un polímero insoluble con grupos funcionales cargados. Entonces, pues dependiendo de la aplicación, si yo quiero separar, por ejemplo, aniones en una mezcla de aguas para bebidas gaseosas, por ejemplo. Entonces, pues yo tendría que tener una resina catiónica que me permita atrapar esos aniones. Entonces aquí tenemos que esta retiene los iones de carga opuesta. ¿Listo? Si es resina catiónica, lo que hace es retener aniones. Si es resina aniónica, lo que hace es retener cationes. Y el principio físico-químico puede ser el intercambio iónico que es reversible. Entonces, los iones con mayor carga o menor radio hidratado se retienen por más tiempo en la columna. Entonces, a medida que el ion presente una carga mayor, una valencia mayor, pues entonces él se va a adherir más tiempo, va a haber una mayor retención en esa resina. Y el principio, pues es por afinidad, ¿sí? Ya como lo mencionábamos, por afinidad electrostática, que los iones en la muestra son atraídos por sitios de carga opuesta en la fase estacionaria. Entonces tengo mi analito de interés tiene carga positiva, entonces yo esperaría tener una fase estacionaria con carga negativa para poder retenerlo. Y si es pues un analito con carga negativa, pues entonces una fase con carga positiva para poder retenerlo. Aquí ocurre un intercambio reversible, ya que pues si bien lo retiene por la carga, pero en algún momento tiene que liberarlo pues para que el compuesto pueda diluir. Entonces, al liberarlo, lo que hace es intercambiar ese analito, ese catión o ese anión que estaba adherido por otro que puede estar en la fase móvil. Entonces, esos iones compiten constantemente con el diluyente por los sitios activos. Y los tiempos de retención, pues lo que les mencionaba ahorita, que los iones con mayor carga o menor tamaño pueden ser retenidos más tiempo en esa fase estacionaria. Entonces es básicamente el mismo principio que veníamos manejando con la cromatografía líquida y la cromatografía de gases, solo que pues aquí ya vemos lo que son aniones y cationes. En el sistema bueno, aquí, qué pena, aquí es cromatografía de iones. Está compuesto por digamos, este sistema. ¿Listo? Tenemos una bomba, que es la que impulsa la fase móvil a alta presión. Aquí también la fase móvil siempre va a estar en estado líquido. Y si es en estado líquido, pues va a necesitar esta alta presión para que pueda vencer pues todas esas pérdidas digamos, de presión a lo largo de la columna. El inyector, pues donde va la muestra, tenemos también la columna como tal y una guarda o una precolumna, que es la de sacrificio, donde pues ahí se pueden retener todas las impurezas o cosas que de pronto se hayan colado y puedan dañar el sistema. Entonces, esta es como una partecita para asegurar la seguridad y la integridad del resto del equipo, ¿sí? De la columna. Un supresor, eso lo que hace es eliminar el ruido de fondo, entonces como están los analitos pues, que queremos analizar, que tienen su carga ya sea positiva o negativa, y aparte de eso, en la fase móvil, el eluyente tiene también una carga. Entonces, si yo voy a colectar todos esos datos, pues van a haber muchísimos picos en el sistema. Entonces, lo que hace el supresor es como eliminar el ruido que puede existir en ese cromatograma, ese ruido asociado a la carga del eluyente.
¿sí? De la fase móvil, para que solamente me detecten o yo pueda evidenciar los picos que pertenecen a los analitos que son de interés. El detector, que pues cuantifica los iones separados, y el sistema de datos. Entonces aquí los detectores también tienen, digamos, unos tipos que ya les voy a mencionar más adelante. Entonces aquí tenemos la fase móvil, que como les mencionaba, tenemos una bomba que la impulsa a alta presión. Aquí también podemos hablar de elusión isocrática y elusión de gradiente. Entonces, la fuerza diluyente es constante en la elusión isocrática y para gradiente, pues esa fuerza diluyente va a aumentar o va a disminuir, ¿sí? Digamos, dependiendo de la aplicación que se requiera. Por lo general, aumentamos en el tiempo. Para eso, para muestras complejas. Solo que aquí la fuerza diluyente, si ustedes recuerdan, para HPLC lo que hacíamos era incrementar, por ejemplo, el porcentaje de alguno de los solventes. Entonces, a veces, si queremos incrementar la polaridad, pues tratamos de incrementar el porcentaje de solvente polar que hay en la fase móvil. Si la queremos disminuir, pues lo que hacemos es disminuir ese porcentaje. En este caso ya no hablamos de porcentaje, sino que hablamos de, digamos, de esa, mm, podemos hablar de pH, ¿sí? Digamos que aquí ya estarían intrínsecos otros tipos de características de propiedades como el pH. Entonces yo al cambiar el pH puedo aumentar o disminuir esa fuerza diluyente de esa fase móvil. Entonces, en este caso, el rol principal de la fase móvil pues, va a ser transportar la muestra y competir por los sitios de intercambio. Entonces, cuando hablamos por competir por los sitios de intercambio, acuérdense que hay unos puntos o unos iones en esa fase estacionaria y pues van a estar disponibles ahí para cualquier cation que pueda haber. Entonces, en la fase móvil pueden haber más cationes además de los de la muestra. Entonces, esa es la competencia a la que se refiere, que algunos de estos sitios pueden ser ocupados por cationes pues que no son de interés, que no son del analito como tal, que pueden ser de la fase del solvente, pues de la fase móvil. Y aquí hablamos de la fase estacionaria, que es, pues, digamos, el núcleo, lo que le da, pues, el corazón, pues, del sistema, que gracias a ella es que podemos hacer una correcta separación de esos analitos. Es una matriz polimérica que tiene un núcleo de soporte mecánico, entonces a veces son, por ejemplo, estireno o polímeros, digamos, de cadena larga y son resistentes a las altas presiones y a pHs extremos, ya sean muy básicos o muy ácidos. Y entonces lo que se hace es sintetizarlas con grupos funcionales, ¿sí? Y estos son como los bracitos, los grupos funcionales que son los que van a interactuar con los iones que vengan en la muestra. Entonces son brazos activos unidos a la superficie y estos son los que proveen una carga fija, ya sea positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, grupos sulfonato para intercambio catiónico, grupos con amonio cuaternario para intercambio aniónico, perdón. Entonces, dependiendo pues de el tipo de analito que yo quiera separar, que yo quiera analizar, pues así mismo va a ser el diseño de la fase estacionaria. Esto de la resina de intercambio iónico. Y la dinámica de separación, pues se vería básicamente en tres pasos. ¿Sí? La primera es la entrada, donde están aniones y cationes pues juntos, digamos en el mismo espacio. En el desarrollo, pues dependiendo si yo tengo digamos, mi fase estacionaria cargada positivamente, pues entonces los aniones van a empezar a separarse, van a empezar a quedarse y van a enlazarse con esos sitios, con esos cationes pues, que hay aquí en la fase estacionaria, mientras que los cationes que vienen en la fase móvil pues van a seguir su camino. Y luego pues van a salir, digamos, salen primero los que no tienen la afinidad con la fase y luego pues salen los que habían quedado retenidos. Entonces, los iones de la matriz del alimento pues se van a separar basándose en afinidad. Luego la carga, que es esta aquí de 1, que los iones con mayor valencia pues, se van a retener más tiempo que los de menor valencia. Y el radio hidratado nos dice que al igual que la carga, los iones más pequeños en solución quedan atrapados más tiempo en la resina.
¿Listo? Entonces, básicamente este sería el principio, igual que como lo veíamos en los otros tipos de cromatografía. Acá podemos tener tres tipos de detectores. El UV visible, y el de ultravioleta visible, ya lo habíamos mencionado desde cromatografía líquida, que básicamente mide la absorción de la luz a longitudes de onda específicas. Entonces los diferentes compuestos pues ya tienen, digamos, una absorbancia definida. Entonces yo lo que hago es, a medida que va eluyendo, a medida que va pasando más bien esa fase móvil con la muestra por medio del detector, entonces va a ir midiendo esas diferencias en la absorbancia y luego la podemos relacionar con la concentración y con el tipo de analito que está presente en la muestra. Tenemos aquí de conductividad, que es el estándar, o sea, más que todo se utiliza este, mide la capacidad de la solución para conducir la corriente. Entonces, esto es de aplicación universal y sirve para iones inorgánicos principalmente, cloruros, sulfatos, calcio, ¿sí? Tenemos el amperométrico, que mide la corriente generada por oxidación o reducción del analito. Entonces, esta es una aplicación específica para carbohidratos, para cianuros, azúcares y aminoácidos. Entonces, dependiendo también del tipo de muestra que se vaya a analizar, asimismo, pues el tipo de detector. Entonces, pues digamos, en la industria, pues se debe tener ya pues definido si el tipo de alimentos que se producen y que se analizan pues van a ser inorgánicos o si son más carbohidratos, cianuros, azúcares, aminoácidos, pues entonces escogerías otro tipo de, de detector. Este de ultravisible, ultravioleta visible es universal, ese sí nos ayuda, digamos que nos ayuda con una amplia pues, variedad de compuestos, solamente que a veces la sensibilidad pues no va a ser tan buena si son, por ejemplo, concentraciones muy bajitas o si tengo una mezcla de muchos compuestos, se pueden de pronto solapar o no se puede medir tan fácilmente. Entonces, digamos que eso va a depender la escogencia del tipo de detector. Y como aplicaciones en la industria de alimentos, la podemos utilizar para análisis de aguas y bebidas, análisis crítico de calidad de agua de pozo y de red, analitos, detección de los fluoruros, cloruros, sulfatos, control de bromatos, que son productos de desinfección con ozono. Entonces, si yo quiero garantizar la calidad del agua por algún proceso de bebidas embotelladas, pues entonces yo tendría que, o podría utilizar más bien esta técnica. Para cárnicos y embutidos también se puede utilizar para control estricto de aditivos, conservantes regulados. Entonces tenemos como analitos, cuantificación precisa de nitritos y nitratos, evitar la formación de nitrosaminas que son cancerígenas. Entonces yo puedo hacer medición de estos dos para poder garantizar la calidad de productos cárnicos y embutidos. Para lácteos y jugos, también para el perfilado de sabor, para detectar adulteración y estado de fermentación. Entonces, analitos que se pueden detectar pues son ácidos orgánicos, o sea, ácido cítrico, láctico, málico y adulteración de azúcares o carbohidratos. Entonces, tiene también una amplia aplicabilidad pues, en la industria de alimentos. Entonces, yo cómo identifico qué tipo de cromatografía o qué tipo de técnica cromatográfica utilizar de acuerdo con, digamos, la problemática o la matriz que yo tengo. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar la matriz, extraer, bueno, en nuestro caso en particular, del taller 4, extraer del contexto qué alimentos se va a analizar. Si es agua, embutido, un aceite, si es un lácteo, luego seleccionar el analito que estamos buscando. ¿Son iones inorgánicos? ¿Son iones orgánicos? ¿Son polares? ¿No polares? ¿Sí? Identificar ese tipo de cosas. Luego, pues lo que van a tener que hacer es pues, buscar artículos para poder validar la técnica, para poder proponer ustedes unas condiciones de operación para esa técnica. Y es eso que lo que van a hacer, proponer y justificar qué tipo de columna utilizar, qué fase móvil, qué detector, dependiendo pues de las condiciones que se les dan en el contexto. Eso si de pronto tienen alguna duda, me pueden interrumpir. Esto no hay ningún problema. Igual al final
hacemos espacio también para resolución de dudas. Ahora vamos a ver qué es la cromatografía de fluidos supercríticos. Entonces, iniciando con un fluido supercrítico, es digamos, un fluido que está sometido a ciertas condiciones de presión y temperatura, que es el momento exacto donde, digamos, el estado líquido y gaseoso coexisten, ¿sí? Se fusionan. Entonces, digamos que ese compuesto va a poseer la densidad de un líquido, pero va a poder tener, por ejemplo, la viscosidad y la difusividad de un gas. Es como si fuera un híbrido entre líquido y gas. Y eso pues tiene ciertas ventajas al momento de hacer los análisis. Entonces, el más utilizado, digamos, el compuesto más utilizado para fase móvil en este tipo de cromatografía es el CO2 y el dióxido de carbono, porque es muy fácil alcanzar esa temperatura y presión críticas, ¿sí? Sí, como ven, la temperatura crítica es 31.1 grados Celsius, que es una temperatura relativamente baja, y una presión, perdón, de 73.8 bar, pues que no es tan baja, pero pues es más fácilmente alcanzable. Entonces, es como si fuera un cuarto estado de la materia, ¿sí? Es como una coexistencia ahí entre esos dos estados. Y les mencionaba que en ese punto pues va a ser como si tuvieran la densidad de un líquido, y esto lo que hace es otorgar un poder de solvatación para arrastrar moléculas, es decir, que también va a ayudar a disolver muy bien la muestra, los analitos que queremos analizar. Y la viscosidad va a permitir una alta difusividad, penetración rápida en matrices complejas, y va a permitir que esa fase móvil fluya sin ningún problema y sin necesidad de aplicar tanta presión con la bomba, como hacemos, por ejemplo, en el HPLC o aquí en la iónica, que tenemos que utilizar una bomba de alta presión para garantizar ese flujo continuo de fase móvil. En este caso, como va a ser casi con gas, pues entonces va a ser mucho más fácil el arrastre. Y como tiene características, es como un híbrido, va a tener características de líquidos y de gases, pues entonces lo podemos comparar directamente con HPLC y con cromatografía de gases. Entonces, por ejemplo, en poder de solvente, la densidad para un líquido es alta, la densidad de los gases es baja, y los fluidos supercríticos van a tener digamos, una densidad intermedia, más parecida a los líquidos. La viscosidad, que va a ser también relacionada con la resistencia al flujo, en los líquidos es alta, por eso requiere una alta presión para poder fluir a lo largo de la columna. En los gases es muy baja, y en los fluidos supercríticos es baja también, más parecido a los gases. Y la difusividad o la velocidad de separación en los líquidos es baja, en los gases es alta y en los fluidos supercríticos es media. Sí, entonces aquí nos dan como las ventajas que tiene esta técnica. Entonces, la cromatografía de fluidos supercríticos disuelve solutos pesados como un líquido, es decir, que en ese aspecto actúa como un líquido. Permite columnas más largas y flujos más rápidos sin exceso de presión, es decir, que yo no voy a necesitar bombas que me suministren tanta presión, lo puedo hacer a presiones más bajas. Y logra picos más estrechos y resoluciones más rápidas con HPLC. Este es un proceso mucho más rápido que cromatografía líquida de alta resolución. Entonces, ¿cuáles serían digamos, los componentes de este sistema de cromatografía de fluidos supercríticos? Aquí la diferencia sería este tanque, digamos que sería un tanque de CO2. En este caso es una bomba que lo que hace es tomar ese gas y lo va a licuar, ¿sí? Para tener un CO2 líquido. Acá tenemos un mezclador, el inyector de la muestra, tenemos un horno y acá tenemos un regulador de contrapresión, que es como la parte clave para este sistema, ya que se nos va a garantizar que las condiciones de presión y de temperatura se mantengan en las óptimas para que este compuesto, este CO2, no se vaya a volatilizar, no vaya a pasar estado gaseoso de manera súbita. Lo necesitamos, recuerden, que esté siempre en las condiciones supercríticas. ¿Y por qué CO2? Porque digamos que ese sería el solvente ideal, ya que es seguro, eso es un gas inerte, no tóxico, no inflamable.
aparte es ecológico y sin residuos. ¿Sí? A presión ambiente, pues el CO2 lo que hace es evaporarse instantáneamente y no deja ningún subproducto, ningún, digamos, producto no deseado. Las condiciones críticas son bajas, como les mencioné, son 31,1 grados Celsius y 73,8 bar, ideal para evitar el calor, y lo que nos permite también tener, digamos, el CO2 a tan bajas temperaturas es que yo puedo analizar los compuestos que son termolábiles o que se degradan con el calor, los puedo analizar a relativamente bajas temperaturas. Entonces yo no voy a tener problemas de degradación de los compuestos. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en un cromatógrafo de gases, que yo no puedo colocar una muestra que se va a, digamos, a desestabilizar con el calor, porque lo que hago precisamente es volatilizarlas para poderlas medir. ¿Sí? Entonces, para esos casos es mejor esta técnica. Y yo aquí también puedo tener polaridades. Entonces, el CO2 como tal es no polar, pero si yo quisiera, por ejemplo, separar compuestos polares o quisiera aumentar esa fuerza diluyente y que en la fase móvil me vaya arrastrando los compuestos más polares, pues entonces yo lo que puedo hacer es incrementar esa polaridad con un modificador. Puede ser metanol, etanol o isopropanol. Entonces lo puedo ir mezclando con diferentes proporciones para aumentar esa polaridad. Entonces también puedo jugar con la polaridad. Aquí en este caso, las columnas son las mismas, se pueden utilizar las mismas que para HPLC. Lo único que cambia sería la fase móvil. ¿Listo? Entonces, la clave para este sistema es el control de la presión. Entonces, vamos a tener aquí la bomba con el enfriador, con un chiller, que lo que hace es enfriar ese CO2 entre -5 y 5 grados Celsius, para asegurarnos de que ese CO2 pase a estado líquido y lo podamos bombear. Entonces luego se le aplica la alta presión y ya obtenemos ese fluido supercrítico. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el regulador de contrapresión, que es el que les mencionaba, que es una pieza clave para poder mantener esas condiciones supercríticas y que el CO2 no se nos vaya a volver gaseoso de un momento a otro dentro de la columna, porque pues eso puede llegar a causar daños. Entonces, como les mencioné, las columnas pueden ser las mismas utilizadas para el HPLC, pueden ser columnas empacadas, que acuérdense que estas son columnas más grandes, digamos, más anchas, tienen diámetros mayores para soportar altos flujos. Fases estacionarias también pueden ser de Lisili, CC18, puedo tener también otro tipo de fase estacionaria polares o otras fases no polares, se puede utilizar también de los dos tipos. Y también columnas capilares como las que se utilizan en la cromatografía de gases. Es como un híbrido, entonces como que puede moverse entre esas dos configuraciones. Entonces aquí las columnas capilares pues ya son mucho más, con diámetros mucho más reducidos, tienen mejor resolución, una alta resolución para mezclas complejas. Y aquí digamos que algo que caracteriza esta cromatografía de fluidos supercríticos es que nos permite hacer separaciones quirales. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, que hay compuestos que tienen un enantiómero, es decir, que son moléculas que son especularmente idénticas, es decir, si yo las pusiera frente a un espejo, sería la misma estructura, pero yo no las puedo superponer. Entonces, es como si yo tuviera las dos manos. Yo tengo mis manos, son igualitas, pero están, digamos, al contrario. Yo no las puedo superponer una en otra porque se van a ver diferentes. Entonces, esas sustancias pues presentan mismo tipo digamos, misma estructura molecular, mismo peso, van a compartir diferentes características, pero si yo no puedo, digamos, lograr separarlas, hay compuestos que son, por ejemplo, buenos, pero su enantiómero es malo. Por ejemplo, que una sea, no sé, algo bueno para la salud, una vitamina, y el otro sea cancerígeno, sea un veneno, ¿sí? Entonces, esa diferencia es clave. Por eso es importante esa técnica, porque las otras no nos permiten hacer esa distinción entre los enantiómeros. Entonces, para ese tipo de compuestos, esta es la técnica adecuada.
Entonces, ahorita les voy a mostrar lo que les mencionaba de las imágenes especularmente idénticas. Entonces, ¿cuándo utilizar cromatografía de fluidos supercríticos? Entonces, cuando tenemos compuestos que son termolables, o sea, sustancias que se degradan, se descomponen o que alteran su estructura molecular cuando se exponen a altas temperaturas. Entonces, en un método de cromatografía de gases convencional, pues yo tengo que volatilizar. Si la molécula, si el compuesto tiene un alto punto de ebullición, pues entonces yo voy a tener que calentar muchísimo y al momento de calentar, esa molécula se puede degradar. Entonces no la puedo llegar a analizar con esa técnica. Pero por este método, como yo tengo mi CO2 en condiciones supercríticas, pues entonces yo no tengo que llevar la molécula a altas temperaturas, yo puedo hacerlo a las temperaturas pues, en la que está el CO2. Esa temperatura crítica, acuérdense que es de 31,1 grados Celsius. Entonces, la diferencia de temperatura entre cromatografía de gases y esta de fluidos supercríticos, pues es abismal, ¿sí? Entonces, ya a esas temperaturas más bajas, la molécula no va a tener, no va a sufrir ningún tipo de cambio ni de degradación y lo puedo analizar sin ningún problema. Entonces, eso es lo que nos dice, que la ventaja es que al operar cerca de esa temperatura ambiente, esta cromatografía nos permite la extracción y separación de vitaminas, como por ejemplo los tocoferoles, de antioxidantes, aceites esenciales, y no se va a generar ningún tipo de estrés térmico, ni artefactos, ni degradaciones, ni ningún tipo de degradación, de descomposición, perdón. Y el otro es esta de los enantiómeros que les mencionaba. Moléculas quirales, que son imágenes especulares no superponibles. Entonces, si yo pusiera una molécula en el espejo, se vería exactamente igual, pero si las voy a poner una encima de otra, no se van a ver exactamente iguales, están como al contrario. Es como si ustedes tuvieran sus manos, pongan una mano encima de la otra y verán que no son idénticas. ¿Listo? Entonces tenemos aquí un enantiómero S y un enantiómero R, me va a detectar los dos por separado sin ningún problema. Entonces, al acoplar la cromatografía de fluidos supercríticos con fases estacionarias quirales, la altísima difusividad que tiene ese CO2 supercrítico permite que esas interacciones sean ultra rápidas y precisas y ofrece pues una muy buena resolución cromatográfica y aparte de eso en un tiempo mucho más corto que el HPLC tradicional. Entonces, cuando la complejidad de la matriz que vamos a analizar pues, digamos, se incrementa mucho por el tipo de compuestos que se están manejando, por también las concentraciones, este también tiene muy buena sensibilidad para bajas concentraciones, entonces es una técnica pues, bastante adecuada. Además que pues el gasto en solventes sería mucho menor, ¿sí? Recuerden que para HPLC pues es un flujo constante de solvente y aparte que hay unos solventes que son pues tóxicos, ¿no? Hay unos que son cancerígenos o pueden inclusive ser pues dañinos con el medio ambiente. Este solamente utiliza CO2 y pues es más económico y aparte pues más amigable con el medio ambiente. Aquí tenemos también diferentes tipos de detectores. Entonces, como es una especie de técnica que comparte características con HPLC y con la cromatografía de gases, o sea, es como un híbrido, entonces puede también utilizar detectores que utilizan las otras técnicas. Por ejemplo, la ultravioleta visible también se puede utilizar, arreglo de diodos, que es el DAD, también se puede utilizar como detector. O puedo utilizar los de cromatografía de gases, que es el de ionización de llama, el FID. O los que son, por ejemplo, el espectrómetro de masas, que recuerden que este siempre les he mencionado que es de los mejores detectores que existen porque me permite cuantificar, me permite identificar con muy buena, digamos, muy buena precisión, muy buena resolución los compuestos. También se puede acoplar un espectrómetro de masas como detector a ese tipo de cromatografía. Entonces es una técnica bastante versátil y bastante útil. Básicamente sirve para muchísimas cosas. Entonces, lo malo, digamos que no tenemos una técnica perfecta que abarque todo lo que nosotros necesitamos analizar. Entonces, cada técnica como que cumple su papel para cubrir los vacíos pues, que las otras técnicas van dejando.
Y pues aquí como aplicaciones, pues tenemos aquí el descafeinado y extracción, por ejemplo, en el café, ¿sí? Pues extracción de cafeína sin solventes y análisis de alcaloides en café y en el té, residuos de pesticidas, que son detección de trazas, agroquímicos polares y apolares en matrices complejas. Entonces, recuerden que las trazas pues son concentraciones muy pequeñas. Y aquí por lo general pues se utiliza como detector un espectrometría de masas, ¿sí? Porque este me permite tener una muy buena sensibilidad. Perfil de lípidos y grasas, hace análisis de triglicéridos, ácidos grasos, poliinsaturados, omega 3, vitaminas liposolubles. Y aquí, por ejemplo, se puede utilizar detectores FID, compuestos quirales y sabores. Entonces aquí se utiliza para el aislamiento de enantiómeros específicos que determinan aroma, sabor natural, como el mentol y la carbona. Entonces tiene también una amplia aplicabilidad en la industria de alimentos. ¿Qué parámetros cromatográficos tener en cuenta? Entonces, si estamos hablando de cromatografía iónica, yo aquí voy a hablar de fuerza iónica, o sea, la fuerza diluyente va a estar relacionada con la fuerza iónica. Yo puedo modificar esa fuerza iónica para regular la retención de los iones en la matriz, en la fase estacionaria. Puedo alterar el pH, ya sea aumentarlo o disminuirlo, para alterar la ionización de la muestra y mejorar la selectividad. Puedo también ajustar los flujos para optimizar la eficiencia de los picos. Entonces, acuérdense que esto también está relacionado con el ensanchamiento de los picos, está relacionado también con la resolución, qué tan alejados están los picos unos de otros. Entonces, aquí las variables básicas o las variables clave, que son la fuerza iónica del eluyente, el pH, el flujo y la temperatura. ¿Listo? Y en la cromatografía de fluidos supercríticos, pues tenemos el modificador. Entonces recuerden que la fase móvil pues es el CO2 supercrítico. El CO2 supercrítico 100% CO2 pues es una fase no polar. Entonces si yo necesito ajustar esa polaridad, pues entonces lo que hago es aumentar el porcentaje o agregar más bien y aumentar el porcentaje de modificadores como metanol y etanol para ajustar esa polaridad de la fase móvil. También puedo hacer cambios en la presión del CO2 para aumentar o afectar esa solubilidad. Y la sinergia, pues aquí se optimiza conjuntamente la selectividad y los tiempos de análisis. ¿Sí? Entonces aquí importante sería ese porcentaje de modificador que se vaya a utilizar, la presión, la temperatura y el flujo. Entonces serían los parámetros cromatográficos que yo debería tener en cuenta al momento de proponer una, digamos, unas condiciones para el tipo de matriz que yo tenga, así que yo voy a analizar. Entonces, ¿cómo identificar la técnica correcta para tu matriz alimentaria? Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué se necesita analizar en la matriz alimentaria? Entonces, ¿el compuesto que se va a analizar tiene carga eléctrica o es altamente polar? Si sí, es soluble en agua. Entonces, la técnica sería, o la técnica más adecuada sería la cromatografía iónica. Por ejemplo, determinar exceso de nitritos en salchichas. Si, por ejemplo, el compuesto es apolar, es de alto peso molecular o es un compuesto que es termolábil, pues entonces yo sé que descartar la cromatografía de gases, yo necesitaría entonces ver si, como no se trata nada de iones, no me están mencionando nada de carga eléctrica, pues entonces puede ser cromatografía de fluidos supercríticos. Se necesita solventes orgánicos tóxicos en el análisis, es decir, se necesita digamos, algún tipo de solvente para el análisis. Entonces, la técnica sería la cromatografía de fluidos supercríticos. Por ejemplo, extraer y cuantificar vitamina E en aceite de girasol. Entonces, para bueno, ahorita les muestro para el taller 4 cómo son los estudios de caso que ustedes van a analizar. Vamos a ver este breve resumen que pues nos aborda las 4 técnicas pues, principales, digamos, dejando por fuera el TLC, pero son la cromatografía digamos, de columna, que es la iónica, la de fluidos supercríticos, HPLC, bueno, en este caso sería fase reversa, pero también aplica para fase normal, y la cromatografía de gases. Entonces, aquí está el resumen de los parámetros cromatográficos de cada técnica.
los parámetros de operación y el impacto en la resolución. Entonces, acuérdense que para HPLC lo que hacíamos era modificar la composición de la fase móvil. Bueno, aquí tengo un error. Aquí no hablamos de pH, solamente con gradiente y la composición. ¿Listo? Para la cromatografía de gases, pues lo que hacíamos era, podemos hacer rampas de temperatura para poder mejorar esa elusión, los tiempos de retención, mejorar la resolución, ¿sí? En la cromatografía de gases. Acá en la iónica, pues modificar la fuerza iónica, la fuerza de elusión de esa fase móvil. Podemos también aumentar pH o disminuir pH para alterar la ionización de los analitos, de los compuestos, y ajustar los flujos para poder optimizar la eficiencia. Acá era el supercrítico, pues el modificador que nos permite ajustar esa polaridad de la fase móvil. También la presión, que podemos modificar la presión para poder afectar la solubilidad y optimizar la selectividad y el tiempo de análisis. ¿Listo? Entonces sería como un resumen de los parámetros, las condiciones de operación y cómo se pueden llegar a modificar para mejorar la resolución y la eficiencia cromatográfica. Ahora sí, no sé si de pronto alguien tenga alguna duda. Si no hay dudas, voy a pasar a explicar cómo se va a desarrollar este taller 4, porque creo que hay una pequeña confusión eh, en cuanto al ejercicio 2. Entonces, de acuerdo con la rúbrica, de evaluación, aquí tenemos, son 4 criterios solamente. El primer criterio, pues, es, ustedes deben realizar una infografía donde hagan la comparación de las características de las técnicas cromatográficas. En este caso, pues va a ser cromatografía iónica y cromatografía de fluidos supercríticos. Sería una infografía comparando esas dos. Entonces, aquí en la guía de aprendizaje que nos dice una infografía haciendo uso de herramientas como Canva, Genially, no se vale o no, digamos, se admiten cromatografías realizadas 100% con inteligencia artificial, como por ejemplo Notebook LM, porque esas herramientas, pues uno simplemente le mete la información y ella le genera inmediatamente la infografía, pero a veces se generan errores de redacción, gramaticales, entonces es mejor que si quieren utilizar la inteligencia artificial, lo pueden hacer para recopilar la información, para ayudarles a hacer como la estructura, o pueden, si quieren, hacerlo como un borrador con la IA y ya luego ustedes lo construyen en Canva, pueden tomar alguna plantilla y ya hacen bien bonita la infografía con toda la información que debe contener. Entonces, por ejemplo, principios de separación, fase estacionaria, fase móvil, aplicaciones de las técnicas. Y si ustedes le quieren meter más información, lo pueden hacer. Mínimo que contenga esa información que está aquí. ¿Listo? Sería la primera parte. Recuerden pues que tienen que hacer sus aportes en el foro con los avances. Ya la segunda parte es el estudio de caso, solo que pues acá dice que el estudiante desarrollará un estudio de caso basado en un contexto que yo les voy a proporcionar, bueno, que yo les estoy proporcionando. Y acá está el anexo del taller, donde está la tabla. Recuerden cambiar aquí que todos los documentos tienen aquí cromofotografía, no sé por qué, entonces porfa cambien, es cromatografía, el nombre correcto del curso. Y acá pues están los espacios para que ustedes vayan pues incluyendo el desarrollo de cada punto. Entonces aquí el contexto, el estudio de caso, yo se los estoy brindando por medio de esos ejercicios propuestos. Anexo 1, ¿listo? Solo que aquí, más adelante, nos hablaba de 2 casos de estudio, ¿sí? Referencia del primer caso, referencia del segundo caso. Entonces, ¿yo qué hice? Yo
por cada una de las letras les estoy proponiendo 2 estudios de caso. Uno corresponde a cromatografía iónico y el otro corresponde a cromatografía de fluidos supercríticos. Están en desorden. Entonces puede que el primero sea de cromatografía iónica y el otro es de fluidos supercríticos o viceversa. Ustedes lo que tienen que determinar es cuál es la técnica para cada estudio de caso. ¿Listo? Entonces ustedes en la tablita lo que van a tener que poner es el estudio de caso 1, el estudio de caso 2 y van a resolver cada uno de estos puntos para ambos estudios de caso. Entonces aquí pueden buscar, por ejemplo, un artículo para cromatografía iónica y otro artículo para cromatografía de fluidos supercríticos. Entonces aquí están. La letra A, pues entonces van a ser estos dos. La letra B van a ser estos dos. La letra C van a ser estos dos. La D estos. La E estos. ¿Listo? Son 2 estudios de caso para que lo tengan en cuenta, por favor. Entonces aquí, como les mencionaba, el artículo esta vez yo no se los voy a suministrar, sino que ustedes lo van a buscar y van a ver cuál artículo es más pertinente o va a servir como orientación o como guía para cada uno de los casos que ustedes seleccionaron. Entonces pueden buscar con palabras clave ahí en la base de datos de la universidad. Cuando ustedes ingresan al campus, aquí en la H de biblioteca, ustedes pueden buscar por bases de datos. Eso también es un ejercicio para que ustedes aprendan a utilizar esas bases de datos. ¿Listo? Bases de datos o pueden buscar aquí por palabra clave, libros, sí, cualquier cosa que les pueda ayudar a ustedes. Bueno, creo que aquí específicamente creo que menciona artículo. Sí. Una vez clara la situación a resolver, el estudiante hace la búsqueda de un artículo en inglés. Sí, tiene que ser un artículo, no sirve el libro, ¿listo? Tiene que ser artículo. Y pues por medio de la H biblioteca ustedes lo van a poder descargar. Eso no hay ningún problema. Digamos que la UNAD tiene convenio con muchas revistas. Entonces ahí van a poder encontrar varias opciones. ¿Listo? Entonces el artículo sería para ambas cromatografías. Serían 2 artículos. Sería responder esto. Identificación de la situación que es necesario resolver para ambos estudios de caso. Y las preguntas orientadoras. ¿Qué técnicas cromatográficas aplicarías para analizar las muestras descritas, tanto para el caso 1 como para el caso 2? Y justificar su elección. Entonces, ustedes van a identificar, ¿no? Pues, digamos, qué tipo de analito de compuestos se van a analizar, si hay iones, si nos están hablando de pH, de ionización, si están hablando, por ejemplo, de que es una muestra que se degrada con la temperatura, que es termolábil, o si son trazas, o si son antiómeros, ¿sí? Cualquier tipo de, digamos, hay palabritas clave que uno puede identificar en los contextos que me van a permitir saber qué tipo de técnica es la más conveniente. Y acá en el 5, pues sería la propuesta de análisis según las condiciones de los artículos. Ahí sí, pues, digamos que es algo libre. Ustedes van a proponer, por ejemplo, una fase estacionaria, una fase móvil, y pues tienen que justificar el por qué. Entonces sería esta tablita 2.1, pues básicamente sería como repetirla, ¿no? Sería uno para el caso 1 y otra para el estudio de caso 2. Y lo último es una sustentación en video de alguno de los 2 casos. Ahí sí escogen a cuál de los 2 le quieren hacer la presentación. No es obligatorio en este caso que ustedes elaboren una presentación, lo que no lo dice. Sustentación, pues sí tienen que mostrar pues el desarrollo del ejercicio, del taller, del estudio de caso. Entonces lo que hacen es presentar el documento Word, pues con el paso a paso de cómo lo han ido desarrollando, sin leer, simplemente ir explicando. O si a ustedes parece más fácil, lo pueden hacer por medio de una presentación, PowerPoint, Canva, Google Slides, lo que ustedes quieran. ¿Listo?
Yo sí les recomiendo la presentación porque queda como más completa y también para ustedes es más fácil guiarse como qué van a decir en cada etapa. Sí, pues ya saben, grabar el video, asegurarse los permisos, que yo pueda acceder sin necesidad de loguearme, porque pues a veces uno no tiene como una cuenta en los programas donde las están realizando y pues ahí uno no va a poder acceder a ese video. ¿Listo? Y pues la entrega de la actividad que está programada para el 12 de mayo. 12 de mayo. Cae, cae martes. Entonces, si es el 12 de mayo, yo estaría revisando aportes en el foro hasta el 9 de mayo. ¿Listo? Hasta el sábado 9 de mayo, para que lo tengan en cuenta. Digamos que después de esa fecha, pues no, yo no les garantizo que les pueda dar retroalimentación. ¿Por qué? Porque pues estoy calificando los últimos y yo siempre califico en orden de que van publicando en el foro. Entonces yo por lo general no alcanzo a calificar esos que publican pues después de esa fecha. Y además también como tienen que entrar a ver las correcciones, hacer las correcciones y eso, pues a veces uno hace la retroalimentación y el estudiante no alcanza a entrar y pues pierdo el tiempo yo pues retroalimentando y pues pierde el tiempo el estudiante también publicando ahí. Entonces pues si lo quieren hacer, lo pueden hacer, se les vale como punto de participación, pero pues no se les garantiza la retroalimentación. ¿Listo? Entonces, esto sería esta parte, estos 4 criterios. Este taller pesa 60 puntos, sí, es un poquito más, bueno, es más liviano, sí, o menos puntaje que los 2 anteriores, entonces para que lo tengan en cuenta. No sé si de pronto tengan dudas, si les haya quedado claro, los escucho. De mi parte, no, señora, la información es clara. Listo. Igual cualquier cosa que les vaya a surgir, o sea, me pueden escribir por Teams. Ustedes saben, con mucho gusto yo les ayudo ahí con sus inquietudes. Quería de Oh, pronto preguntarles a ustedes cómo les está yendo con el componente práctico. ¿Todos han profe, podido asistir? Ah, Wendy, buenas ¿sí? noches. Sí, Buenas señora. noches. Bueno, para confirmar dos cosas. Bueno, lo que usted está hablando de los artículos, esta vez usted no los da, sino nosotros Ustedes lo los buscan. buscamos, ¿cierto? Exacto. Ujú, En los videos yo estoy usando Teams ujú. para montar los videos. Y pues de mi Sí. parte, hasta el 14 yo soy de la ciudad de Bucaramanga, hasta el Ujú. 14 de mayo, pues no tenemos las Ah, sí. prácticas, porque pues la habían programado para el 26 y yo fui una de las que solicité porque pues el 26 Ujú. tenemos las pruebas. Espero las saber Entonces, producir. sí, entonces por eso de pronto estamos un poco demorados en ese tema. Ah, listo. Sí, no hay ningún problema. Sí, de hecho, hay un curso bueno, un curso en un grupo que por temas de, creo que de contratación o algo del tutor, la última sesión es hasta junio. Entonces, hay unos que van a estar un poquito más demoraditos. No, pero era para saber si de pronto han tenido inconvenientes con alguna sesión o algo, porque a veces como no pueden ir. Y pues para que tengan en cuenta los puntajes, ¿no? Si ya tenemos 3 tareas, ¿no? La primera, pues esas ustedes ya conocen la calificación. De la segunda, pues tendrían que ingresar para ver yo cuánto les califiqué. La tercera también ya está. Y pues con esta para que vayan haciendo sus cuentas. Porque a veces no pueden, por ejemplo, participar en todas las sesiones y pues el componente práctico no les van a quedar los 140 puntos. Entonces, para saber si les alcanza o no para pasar, para que estén pendientes de de esos puntajes que a veces se confían y no revisan y les faltan 2 puntos para pasar y pues ya es muy tarde y bueno, entonces no hay problema. En el caso de ustedes son muy juiciosos. Sí, lo único pues un poco incómodo es que si no estoy mal en la mía, la programaron para 3 sesiones, o sea, 3 días diferentes. Ajá, Entonces, pues, por lo general, el resto de cursos que yo he hecho prácticos, 2. siempre es 2 días. ¿Sí? Sí, sí, no sé, bueno, este periodo en particular
para los de química, todos los pusieron de tres sesiones. Digamos que la ventaja, pues para tu grupo que está en Bucaramanga, es que los 3 días son seguiditos. Entonces salen de eso en un fin de semana. Pues a veces digamos que por temas de permisos es más fácil a estar pidiendo permiso cada 15 días o cada mes, ¿sí? Entonces digamos que por un lado, digamos que es bueno. Pero sí, Tutora, sí, una pregunta. Qué sí, pena, Karina. no entendí bien. Usted dijo que ya había calificado la fase 3. Sí, el taller 3 sí ya está calificado. Pero a mí no. ¿No te sale? No, señora. Espérame. Tú lo entregaste por el campus, ¿cierto? Voy a revisar entonces tu caso. Voy a anotarte por aquí para que tengo que revisar. Ah, bueno, sí, señora, le Sí, agradezco. pero si no te aparece, sí, menos mal me dices porque me pudo haber pasado de pronto. Pero sí ya debería estar, claro. Taller. Ah, no, mentira, no, espérame, que me estoy confundiendo. Taller 3, no, ese es el que estoy ahorita calificando. Sí, me estoy adelantando a los hechos. No, esta semana de hecho estoy en calificaciones. Ah, bueno, sí, señora. Sí, no, tranquila. No, ya me estaba confundiendo, ¿no? Tarea 1 y 2 ya están. La 3, esta semana, pues yo espero que de aquí, no, yo tengo hasta el lunes para calificar, entonces yo creo que el lunes ya están las notas de la 3 para que la revisen. Bueno, Eso sí, sí, señora. vale, sí. Ya me estaba confundiendo. Listo. ¿Hay alguna otra duda? ¿O todo ya súper claro? Listo, chicos. Si no tienen más dudas, entonces podemos dar por finalizada esta sesión. Les agradezco mucho su participación, su asistencia. Ya saben, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto los estaré atendiendo aquí por Teams o por correo, por donde ustedes pues les quede más, digamos, más fácil comunicarse. Recuerden que también tengo un WhatsApp habilitado también para estudiantes, me pueden escribir por ahí también. Chicos, entonces que pasen una feliz noche, que descansen. Nos vemos Gracias, tutora, el igualmente. sábado si de pronto quieren entrar a la réplica o el lunes para el CIPAS. Vale, profe, Bueno, muchas sí, gracias. señora. ¿Listo? Vale, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Vale, chao, que estés bien.